Momento de abordar el tema de la institucionalidad. Recordamos que es una pregunta para todos los candidatos y tendrán un minuto para responderla. La pregunta es la siguiente: ¿la institucionalidad garantiza el desarrollo socioeconómico y tiene un impacto directo en la competitividad? En Panamá muchas veces no es la falta de las leyes y regulaciones, sino el irrespeto a estas y la falta de certeza en el castigo. ¿Qué acciones concretas ejecutará usted para fortalecer nuestra institucionalidad? Iniciamos con Marco Amelio. Gracias. Los responsables de todo este desbarajuste institucional que vivimos en nuestro país, sin duda, son los partidos políticos, que se niegan a ser parte de la solución y son hoy parte del problema. Como lo he dicho siempre, al país le urge una nueva Constitución. Pero creo que la forma más responsable, menos traumática, más respetuosa y considerada con nuestra economía y la forma más respetuosa también por proteger nuestro más sagrado bien, que es el Canal de Panamá, es hacerla por la vía de la concertación y del diálogo a través de un pacto nacional que produzca un documento consensuado que llevemos después, al final, a la aprobación del soberano, el pueblo panameño. Pero más allá de eso, ¿quieres que le diga otra cosa que es importante para el cambio institucional? Le vamos a quitar el subsidio a los partidos políticos y dárselo a las soluciones sociales que este país necesita. Candidato Laurentino Cortizo. Nosotros proponemos en nuestro plan de acción Uniendo Fuerza la reforma constitucional a través del artículo 313, numeral 2, que es la asamblea electa, la nueva electa el 5 de mayo a través de 2 legislaturas y un referéndum. ¿Y por qué a través de ese método? Porque consideramos que es menos traumático para la economía tal como está ahora mismo, la economía con crecimiento alrededor de un 4% y de un desempleo en aumento llegando al 7%. Pero siempre utilizando como base el documento que presentó Concertación Nacional. El otro punto importante para nosotros es la reforma a la ley de contrataciones públicas. Esa reforma de ley de contrataciones públicas nosotros la debemos tener preparada en cuestión de un par de semanas para garantizar a los inversionistas una cancha nivelada y minimizar la discrecionalidad de los funcionarios. Turno para el candidato Ricardo Lombana. Los invito a preguntarse por qué la institucionalidad democrática es parte de este debate hoy. Porque quienes han gobernado la han hecho pedazos y la Cámara de Comercio nos pide debatir sobre ella. Reitero mi compromiso con la constituyente y me asombra escuchar a otros candidatos decir que no es prudente o sería preocupante para la economía. Lo preocupante es mantener el sistema que tenemos hoy a base de pactos de impunidad con la corrupción. Y nosotros vamos a reconstruir la institucionalidad. ¿Con quién? Con los buenos funcionarios y además con nuestro equipo de trabajo. Estamos rompiendo mitos y todos los que nos apoyan en el movimiento lo hacen por Panamá y sin pedir un puesto a cambio. Todos los panameños idóneos y con mérito, sean de partido o no, están siendo invitados a formar parte de ese equipo. Es el turno de Rómulo Rux. Sin instituciones fuertes no podemos tener crecimiento económico, no podemos tener desarrollo humano. Nosotros apostamos a tener un gobierno abierto, hemos adoptado el reto por la transparencia y vamos a ejecutar las acciones que ahí se definen a corto plazo. Incluye modificaciones a la ley de contrataciones públicas, también incluye mayor transparencia, rendición de cuentas, seguridad jurídica, carrera administrativa, carrera judicial. Y creo en reformas a la Constitución, pero no por vía de la constituyente. Creo que debemos hacerla luego de ponernos de acuerdo en el texto que queremos para nuestra nueva Constitución a través de 2 asambleas. Pero ahora tenemos una ventana de oportunidad para hacer cambios puntuales con la asamblea actual y la que sigue. Y si nos ponemos de acuerdo, yo reto a los otros candidatos a que hagamos esos cambios ahora. Señor José Isabel Blandón, tiene un minuto para su respuesta.
Es indudable que el sistema político que hoy en día tenemos está colapsado, ya no nos representa y está carcomido por la corrupción. Por eso es fundamental y necesario una nueva constitución a través de un proceso constituyente. Es iluso creer que la Asamblea actual o la que venga, electa bajo las mismas reglas, va a poder hacer los cambios de fondo que este país requiere. Y no solamente se trata de cambiar la Constitución en términos de la Asamblea, del Ejecutivo o del Judicial. Se trata para cambiar la forma en que gobernamos este país. Un país excesivamente centralizado. Un país donde tenemos que darle competencias y recursos a las provincias y a los gobiernos locales para que puedan ser dueños de su propio destino y no estar dependiendo de la voluntad de un presidente o del gobierno central aquí en la capital. Un cambio constitucional también para dotarnos de un gobierno abierto, que sea transparente, colaborativo y sobre todo una democracia participativa y no solamente representativa. Es el turno del candidato Saúl Méndez. La crisis es provocada por corruptos, corruptores, por la partidocracia y sus gobiernos corruptos. Vamos a desentar la institucionalidad del país con la propuesta que hemos hecho, constituyente originaria, autoconvocada por el pueblo, que asuma los tres poderes del Estado y que barra la podredumbre que existen en los órganos de poder del Estado. Es importante eliminar el fuero electoral. De allí y allí se esconden bandidos que roban al país. Sin duda, la corrupción tiene que ser investigada, castigada y los delincuentes a la cárcel, pero además recuperar lo robado. Es, sin duda, esa la tarea fundamental de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Le corresponde el turno a la candidata Ana Matilde Gómez. Gracias. Si todos coincidimos en que el principal flagelo de la crisis institucional que tenemos en el país es la corrupción, entonces todos debemos coincidir en recordar que para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. Significa eso que cada vez que un funcionario público cobra una coima, hay un particular que se la pagó. Y la pregunta es, ¿quiénes son los que están pagando por los trámites, por los permisos, por cualquier proceso o procedimiento dentro del sistema público de administración? Son esos que están allá sin agua, en Pacora, aquellos que no tienen luz ni agua en Chilibre. ¿Es esa la gente que realmente está pagando las coimas? No, señores. Así que todos los sectores son parte de la solución porque son parte del problema. Sin una constituyente esto no se va a resolver. Es de verdad que es demagogia pretender que la Asamblea, que es parte del problema fundamental de la crisis institucional que tiene el país, la Asamblea le va a poner solución. ¿Eso en qué cabeza cabe? Vamos a la ronda de preguntas entre ustedes. Es el turno del candidato Marco Amelio. ¿Para quién sería su pregunta? Para el candidato Cortizo. Adelante. Nito, todos sabemos que tu partido es una de esas instituciones que forma parte de la escena de la corrupción en el país. ¿Cómo combatirás ese cáncer que tiene invadido al mismo y que tú tanto te preocupas en ocultar, como se evidencia en un video en donde prohíbes el autocuestionamiento en tu partido? Muchas gracias, Marco. Déjeme decirle lo siguiente. El PRD tiene más de 570.000 miembros, como tienen todos los demás partidos, e inclusive lo de libre postulación, porque más de la mitad de sus firmas provienen de miembros de partidos políticos. El PRD tiene muchísima gente talentosa, comprometida con el país, noble, profesionales. En nuestro plan de gobierno participaron como voluntarios más de 1.500 miembros, no todos PRD, muchos también independientes, y de gente muy comprometida con el país. Entonces yo no podría, en un debate de esta naturaleza, conociendo la gran cantidad de voluntarios que en este momento están viendo, tratando de echar para adelante el país en los 679 corregimientos, generalizar algo en un partido que sabemos que no es así. Pero Nito, el problema es que nosotros los líderes y los que somos candidatos pregonamos cosas que tenemos que mostrar con el ejemplo. Entonces, para tener credibilidad un líder tiene que demostrar con hechos
que en efecto se separa de esas conductas y de esas influencias que muchos panameños temen que puedan tener más adelante en el gobierno. Y a ti no te hemos visto nunca cuestionando a la Asamblea, ni a los diputados, ni a los dirigentes de tu partido. ¿Eso es lo que tú crees? Sí. Eso es lo que tú crees. Déjame decirle algo. Nito Cortizo, miembro del partido, no pertenezco a la cúpula. Nadie pensó en primaria que Nito Cortizo ganaba. Y no le pedí permiso a ningún miembro de la cúpula, ni a ningún diputado, ni a ningún alcalde. Y asimismo hemos alineado nuestra campaña. Esto es una campaña de unidad, es una sola campaña. La última decisión la toma Nito Cortizo y los diputados y no diputados saben perfectamente bien que esto es una campaña con organización y disciplina. Precisamente le corresponde ahora el turno al candidato Laurentino Cortizo. ¿A qué candidato elige usted para hacer la pregunta? José y Blandón, le voy a tirar una pelotita, una palomita y suavecita. Tiene 15 segundos. Nosotros queremos seguir promoviendo, avanzando más con la descentralización en capacidades, en recursos. ¿Cuál es su posición a ese tema? Tenemos un país excesivamente centralizado. El 50% de la población vive en la ribera del canal y representa más del 80% del Producto Interno Bruto del país. Todas las decisiones pasan por manos del presidente de la República y lamentablemente hay presidentes que tienen esa posición que usted planteó hace un momento, señor Cortizo, de que a partir del 1 de julio, si usted ganaba, aquí quien mandaba era usted. No, señor, aquí quien manda es el pueblo. Y tiene que tenerlo eso claro, porque usted y cualquiera que gane la elección va a ser mandatario. Va a ser delegado por el pueblo para dirigir este país. No es quien manda, usted es el pueblo quien manda. Y no lo olvide, por favor. Y en ese sentido, nosotros creemos en la descentralización y como presidente de la República vamos a darle el recurso, voy a darle el recurso a los gobiernos locales de todo el país, el equivalente al 1% del presupuesto general del Estado. Fíjense, este es un país presidencialista y nosotros tenemos 5 años de estar hablando del tortuguismo. Alguien, en efecto, tiene que tomar decisiones, obviamente en conjunto, por ejemplo, con el Poder Popular. Y en ese sentido, yo le exhorto a que usted nos diga si está dispuesto a apoyar con más recursos y capacidades al Poder Popular. En mi plan de gobierno, a diferencia del suyo, sí hay un compromiso concreto con la descentralización. Ahí está el 1% del presupuesto general del Estado como un aporte adicional al que ya reciben los municipios de todo el país producto del impuesto inmueble. En su plan de gobierno no hay nada al respecto de eso, puras palabras vagas. En mí sí tiene un compromiso concreto. ¿Y por qué? Porque vengo de los gobiernos locales, porque conozco la realidad de los alcaldes y representantes a nivel nacional. Es el turno para Ricardo Lombana. ¿A quién le va a preguntar? Al señor Rómulo Rux. Tiene 15 segundos para su pregunta. El señor Rux nos lanza un reto, que es que aceptemos negociar con diputados que hoy deberían estar en la cárcel nuestra nueva Constitución. Absurdo y complicidad con la corrupción. Le lanzo yo a usted un reto. ¿Por qué no le pide a Yanivel Ábrego y todos sus diputados que publiquen las planillas? El reto que lanzo es buscando que nosotros logremos esas medidas puntuales que se están pidiendo aquí. Si nosotros de verdad queremos poner orden en la Asamblea, poner orden en la Corte Suprema de Justicia, en el Ejecutivo, y tenemos una ventana de oportunidad para lograrlo de la mano con el sector privado, porque esta no es una iniciativa de la Asamblea, esta es una iniciativa de la Cámara de Comercio, del CONEP, de la Concertación y de APEDE, que busca utilizar la oportunidad de una ventana que se ha abierto ahora para lograr cambios puntuales, para que el próximo presidente, desde que entra, ya esté obligado a cumplir con esas nuevas normas, relacionado con el nombramiento de los magistrados, de cómo se va a juzgar a los miembros de la Asamblea y de la Corte Suprema. Aprovechemos la oportunidad. Le reitero la pregunta. ¿Está usted dispuesto a aceptar mi reto
de que le pida a Yanibel Ábrego y a todos los diputados que apoyan su candidatura que publiquen en qué se han gastado los dineros de los panameños? Ya lo he hecho, estoy de acuerdo que se publiquen y también estoy de acuerdo con que haya transparencia en todos los órganos del Estado, no solamente en uno. Nosotros tenemos que lograr como país que entender que los tres sistemas, los tres órganos han colapsado, pero ahora tenemos una bonita oportunidad de aprovechar en dos asambleas, esta y la que viene, hacer cambios puntuales. Si de verdad hay un compromiso y no es solamente criticar por criticar, deberían apoyar esa iniciativa. Le corresponde precisamente al candidato Rómulo Rux. ¿A qué candidato elige usted? Al señor Ameglio. Tiene 15 segundos para la pregunta. Voy a hablar del mismo tema, Marco. Yo sé que tú compartes conmigo que debemos hacer los cambios por vía de dos asambleas y no por la constituyente para proteger a nuestra economía y nuestro canal. ¿Apoyarías una iniciativa puntual ahora para hacer cambios ya? Yo apoyaré lo que signifique menos trauma para nuestro país. Mira, Rómulo, me parece incongruente subestimar el efecto que podría tener lo que se pretende convocar en el pueblo que está esperando soluciones y querer ignorar que la convocatoria sola a una asamblea constituyente ahuyenta inversionistas, detiene las inversiones, no promueve certidumbre sino incertidumbre, y que aquí haya personas que, valorando supuestamente la caja de Pandora de una constituyente, quieren meter al país al mismo tiempo que hablan de que les preocupa reactivar la economía. Me parece que son agua y aceite hablar de la reactivación económica y del fortalecimiento institucional y al mismo tiempo estar convocando un mecanismo que genera incertidumbre y que no va a promover desarrollo y crecimiento económico en nuestro país. Cualquier cosa que se acentúe para producir una solución al problema institucional, pero que no afecte ni al pueblo ni a nuestro canal, yo la respaldaré. Aquí hay candidatos que, como dice Marco, están hablando de generar crecimiento económico, pero lo único que hacen es criticar el sistema actual y no veo las propuestas y no veo que hayan realizado el efecto que puede tener una constituyente en el crecimiento económico del país y en la reactivación. Y es porque no tienen experiencia y porque nunca han pagado una planilla y no saben cómo se genera crecimiento. Algo de eso hay, Rómulo, sin duda, pero quiero hacer una reseña histórica que refuerza el criterio del consenso. Aquí hay una parte de la Constitución que funciona, que es un ejemplo para el mundo y que nos permite administrar un canal de forma transparente. ¿Ustedes creen que ese título constitucional del canal hubiera podido salir así de una constituyente? No, salió del consenso, del diálogo, y eso es lo que tenemos que construir en este país y no estarnos enredando en mecanismos destructivos. Es el turno de preguntar al candidato José Blandón. ¿Para quién es su pregunta? Para Ricardo Lombana. Adelante. Ambos coincidimos en la necesidad de una constituyente. Pero yo pienso que la Contraloría es una de las instituciones que debe cambiar. ¿Cuál es su valoración de la labor de la Contraloría durante este periodo de gobierno y qué cree que debe cambiar? Estoy de acuerdo con la constituyente y venir aquí a este debate a decir que la constituyente, que es un mecanismo en el que participan todos los panameños, pone en riesgo la economía, es una irresponsabilidad y al mismo tiempo es decirle a ustedes, a todos los panameños, que ustedes no cuentan a la hora de redactar las reglas del juego, que los que cuentan son los de las firmas de abogados y de los de las empresas, que son ellos los que tienen que redactar en consenso con el sector privado. Y lo que queremos los panameños, ¿qué? No vengan a engañar diciendo que la constituyente es una forma de parar la economía. Se puede manejar responsablemente y se puede reglamentar. Y sí estoy de acuerdo con reformar las normas de la Contraloría General de la República dentro de ese nuevo proceso constituyente, respondiendo a la pregunta del señor Blandón. Bueno, en realidad mi pregunta fue ¿qué opina de la labor de la Contraloría en este periodo de gobierno? Y he evitado responderla y lo entiendo porque es su amigo y es la persona que ayudó a designarlo como cónsul en los Estados Unidos. Pero cuando usted habla y critica a los demás diciendo no, que tú no vas a criticar a la gente que es de tu propio partido y luego se te pregunta sobre una persona
y su labor como funcionario público y evitas responder, no estás haciendo exactamente lo mismo que estás criticando. Todos mis programas de televisión que hice por años están grabados y están en YouTube. Y ahí está lo que opino sobre la gestión del actual Contralor con respecto a la negación y demora que tuvo en las auditorías a la empresa Norberto Odebrecht y muchos otros atrasos en la fiscalización que se debió dar. ¿Le queda claro? Si no le queda claro, lo invito a que revise el YouTube, porque yo no evito criticar solo por amistad. Yo critico porque si yo estoy en una posición de... Le corresponde ahora al señor Saúl Méndez, queda la candidata Ana Matilde Gómez. Candidata, fue usted fiscal del país. ¿Por qué no se investigaron los casos de Odebrecht, Semi, Cinta Costera, Banismo y otros que son de corrupción? Se equivoca usted, candidato Méndez. Sí se investigó todo lo que salió a la luz pública en ese momento y que se podía investigar, se investigó. Particularmente, usted menciona el caso de Odebrecht y en ese momento todo el mundo estaba feliz de la mano trayendo Odebrecht. Aquí no había ningún señalamiento en el 2004 que permitiera una investigación. Y usted sabe perfectamente bien que yo fui sacada por el gobierno corrupto de Cambio Democrático en el 2009. Lo más probable es que precisamente para que no hiciera las investigaciones. En el caso Semis, parece que usted no está suficientemente informado. Gracias a que yo mandé a la Corte la solicitud de la reapertura, un caso que ya estaba cerrado cuando yo llegué al Ministerio Público, es que se pudo investigar, porque de lo contrario no había nadie que tuviera la facultad para hacer esa petición ante la Corte Suprema de Justicia. Así que, bueno, lo invito a que revise porque ahí está. Es muy fácil sumarse a los cantos, a todo lo que se dice para golpear cuando no tienen argumentos sólidos. Nótese que yo le estoy hablando de casos de corrupción que usted como candidata dice hay que castigar, pero fue fiscal. ¿Podría decirnos cuál persona está presa de las investigaciones que usted hizo? El caso del dietilenglicol, por ejemplo, que los familiares y envenenados le imputan a usted haber tenido un expediente en la Corte y no haber investigado a todos los que allí se tenían que investigar. Otra vez se equivoca usted, candidato Méndez, porque precisamente la investigación del dietilenglicol fue parte de los casos que me llevaron a la ruptura con el mismo gobierno que me había designado, precisamente por la detención de altas figuras de ese gobierno, como el director de Farmacia y Droga, el director de la Caja del Seguro Social, por mencionar solo algunos. Finalmente quiero aclararle que las decisiones sobre quiénes se investigaban y quiénes no allí las tomó la Corte Suprema de Justicia, porque el Ministerio Público estaba dispuesto a llegar hasta la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. El turno de Ana Matilde Gómez, su pregunta para el señor Méndez. Candidato Méndez, usted habla de constituyente autoconvocada. ¿Podría explicarnos en qué consiste la autoconvocatoria y qué de institucionalidad hay en ella, ya que no necesariamente porque no esté en la Constitución, sino que cómo se reglamenta, cómo se ejecuta una constituyente autoconvocada? El pueblo es dueño del poder, es dueño de la institucionalidad y es dueño del Estado. Todos los actos del pueblo son legales. Cuando hablamos de autoconvocar, la constituyente nos estamos refiriendo al poder originario del pueblo, el mismo que se utilizó, por ejemplo, en 1903, cuando la Constitución colombiana era la que regía aquí. El mismo poder constituyente que se utilizó cuando se masacraba en Changuinola y el pueblo hizo retroceder una ley, o se asesinaban ciudadanos en Colón de la misma manera. El poder constituyente es el poder del pueblo y debe ser convocado, sí, con los mecanismos en el que él pueda elegir diputados o constituyentes provenientes de sectores sociales, del mosaico de los sectores sociales, indígenas, campesinos, profesionales, obreros, empresarios honestos, educadores, que estemos todos allí. Candidato Méndez, yo no dudo del poder del pueblo. Yo entiendo perfectamente el artículo 2 de la Constitución y que el poder solo emana del pueblo. Lo que yo le estoy preguntando es cómo sería la autoconvocatoria sin entrar en un autoritarismo, porque usted de lo que nos está hablando es que el poder radica en usted y que usted es el que va a decidir cómo se hace esa constituyente. Nunca el poder ha radicado en nosotros. Por eso estamos proponiendo nosotros en la constituyente revocatoria de mandato de presidentes, de alcaldes, de diputados y también de
la presidencia de la República. Eso no lo ha propuesto ninguno aquí. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al poder del pueblo. Ahora, nosotros lo que hemos propuesto en nuestro plan es que apenas lleguemos, llamemos al pueblo a ser consultado por la constituyente originaria. Aprobada, se va a llamar entonces a la elección. Candidatos, terminada esta ronda, tenemos una pregunta igual para los 7. No importa cómo se haga la nueva constitución, reformada o constituyente, seguiremos teniendo una república con 3 poderes. ¿En qué temas se van a enfocar de esos cambios? Por ejemplo, ¿cómo se escogerán a los magistrados, diputados o a la junta directiva del canal? Si eso se incluiría en esta reforma constitucional o nueva constitución. Sería primero Marco Amelio. Sí, yo creo que es fundamental que veamos los temas en donde el país tiene en este momento enfocados sus problemas. Evidentemente el poder omnímodo de la Asamblea, la falta de independencia del órgano judicial, y yo en mi propuesta de gobierno, que la he mostrado varias veces acá, la muestro porque me siento muy orgullosa, invito a la gente que la vea en la página web nuestra, hablo de elevar 3 temas a materia constitucional, moldeándolos de la misma forma que está creada la autoridad del Canal de Panamá para que tengan independencia y autonomía. Me refiero al tema de la educación, que ya refería al inicio, me refiero al tema de la Caja de Seguro Social y me refiero al tema de la administración del agua, del que no hemos hablado acá y es un tema crítico, urgente y de importancia que lamentablemente no se enfocó en los debates. Esos 3 temas tienen importancia futura, estratégica y deben ser elevados a materia constitucional con un título que se maneje igual que el canal. Es el turno del candidato Laurentino Cortizo. Sí, muchas gracias. Primero, en el tema de la reforma del órgano judicial. Yo planteo magistrados de 35 hasta 75 años, con conocimiento en su tema, dándole al órgano judicial independencia presupuestaria, eliminar el hecho de que magistrados estén jugando a diputados y diputados a magistrados, eliminar eso. En el tema de diputados, ver la fórmula entre diputados nacionales, circuitales y provinciales, circuitales especialmente en las comarcas, eliminar la 080 y la 172, no tener diputados, nada más un término adicional. Y en el tema del órgano ejecutivo, darle mucha más fuerza a la descentralización e independencia. Candidato Ricardo Lombana. Estoy de acuerdo con varias de las propuestas mencionadas. Agregaría, aparte de esas que ya son parte de nuestro compromiso, por ejemplo, la prohibición expresa del manejo de fondos públicos por parte de los diputados de la República. Reducir la discrecionalidad del presidente de la República a la hora de designar los magistrados para que tenga que ser de una lista asignada con puntajes y que esos puntajes sean o por un consejo o por un comité independiente y que el Ejecutivo solo pueda escoger de la parte de arriba de esa lista. Pero la base de la institucionalidad son los funcionarios. Cada 5 años están en zozobra, no saben si inscribirse en otro partido, si renunciar de este partido o correr para el otro. Esa zozobra se va a terminar. Vamos a recuperar el orgullo de ser funcionario y no deben temblar los funcionarios que hacen bien su trabajo. A esos los vamos a incentivar. Deben preocuparse los que cobran sin trabajar y los que piden coimas. Muchísimas gracias. El turno para el candidato Rómulo Rux. Lo más importante en una nueva constitución o en las reformas constitucionales es garantizar la separación de los 3 órganos del Estado. Ahí radica la mayoría de los problemas que hoy estamos aquí discutiendo en el tema de institucionalidad. Ahí radica la injerencia del Ejecutivo en el Legislativo, del Ejecutivo en el Judicial. Lo más importante para mí es darle independencia y autonomía financiera a cada uno de los órganos del Estado y que no estén dependiendo uno de los otros. En el tema de la Asamblea, agregar además de diputados circuitales, tener diputados nacionales que velen por lo que está pasando a nivel nacional, no solamente en su respectivo circuito. Fortalecer la descentralización, proteger a toda costa el título del canal. Eso no hay que tocarlo. Y el tema de agua también lo he propuesto
en la creación de la Autoridad del Agua en título constitucional. Candidato José Blandón. Los cambios a la Constitución tienen que ser profundos, no pueden ser cosméticos. Y es iluso pensar que la Asamblea actual o la que se elija el 5 de mayo va a ser capaz de hacer esos cambios profundos que el país está exigiendo. ¿Como cuáles? Reducir la Asamblea de 71 diputados a 50, eliminar los suplentes, limitar la reelección indefinida, instaurar la revocatoria de mandato. Sí, yo estoy de acuerdo con eso también, Saúl, desde hace muchísimos años atrás. En el caso del órgano judicial, que los magistrados no sean designados por el presidente y ratificados por la Asamblea, sino por un Consejo Superior de la Judicatura, y atacar el principal mal de este país, que es el excesivo presidencialismo. Hay que quitarle poderes al órgano ejecutivo, y eso se hace a través de la descentralización, y no solamente dándole más competencias y recursos a los gobiernos locales, es también, por ejemplo, que los gobernadores sean electos y no designados por el dedo del presidente de la República. Ese es el cambio profundo que le propongo al país. El turno para el candidato Saúl Méndez. La nueva Constitución debe permitir el derecho al pueblo a organizarse, así como están organizados los empresarios y que pueden organizar este debate y presentar propuestas. Así el resto del pueblo debe tener el derecho a organizarse. Los trabajadores que no sean despedidos cuando tratan de organizar sindicatos, los estudiantes que no sean expulsados cuando se están organizando en sus asociaciones. Pero además lo más importante es que el pueblo tiene el derecho a elegir y revocar el mandato por tres aspectos fundamentales: por corrupción, por incapacidad o por mentiras, como suele ocurrir cada 5 años. Ese elemento es fundamental. Los jueces y magistrados pueden ser electos, como ocurre en otros países, o por concurso de oposición competir por las vacantes. La nueva Constitución debe tener certeza del castigo a los corruptos, ser juzgado y recuperar lo robado. Es el turno de Ana Matilde Gómez Ruiloa. Coincido también en la necesidad de una constituyente que realmente rediseñe, refunde el Estado panameño y su arquitectura de poder. No se pueden seguir diputados investigando a magistrados, magistrados a diputados, porque nadie investiga a nadie. Y hay ahí unos acuerdos definitivamente que nos llevan a la impunidad. Una Corte Constitucional, no a la reelección de ningún puesto de elección por más de un periodo. Los gobernadores tienen que ser electos, porque no puede ser que en este país nada más se conozcan sacando las balotas de la lotería. Que el presidente sea citado a la Asamblea para que explique el endeudamiento. Los distintos gobiernos que hemos tenido han aumentado la deuda pública de manera exponencial e irresponsable. No puede ser que un presidente nada más vaya a hacer una listita como de Navidad a la Asamblea y no pueda ser cuestionado por los jefes de las bancadas. Reducir el número de diputados ampliando a que haya participación o representación nacional y provincial. También la revocatoria de mandato y, por supuesto, lo más importante, el ciudadano, el cuarto poder.